tardes, compañeros y profesor. Yo soy el doctor Tufiño Valdovinos Julio Alexis y en esta ocasión voy a hablarles acerca de la RT de la PCR, reacción de la cadena de la polimerasa con transcripción inversa, por sus siglas en inglés, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Y bueno, como una variante de las PCR, la reacción en la cadena de la polimerasa con transcripción inversa es una técnica de laboratorio comúnmente usada en la biología molecular para generar una gran cantidad de copias de ADN mediante un proceso llamado amplificación. Esto con el objetivo de obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular partiendo de un mínimo. En esta reacción, lo que sucede es que se retrotranscribe una hebra de ARN en una de ADN complementario y para ello se utiliza una enzima llamada transcriptasa inversa. Es importante mencionar que la transcripción inversa del PCR no debe de confundirse con la PCR en tiempo real, ya que debido a una mala traducción del inglés se abrevia de la misma manera. Pero para la PCR en tiempo real vamos a identificarla mejor como la qPCR. Esta técnica es muy precisa ya que se diseñan primers específicos para amplificar una secuencia determinada. Un primer es una cadena de ácido nucleico o una molécula relacionada que sirve como un punto de partida para la replicación del ADN. Esta técnica puede utilizarse como método de detección para estudiar el genoma de los virus ARN como los retrovirus, por ejemplo el VIH, los virus de la gripe, el virus de la influenza o el SARS-CoV-2. Otro de sus usos es que se relaciona con la cuantificación de la expresión génica mediante la combinación de esta técnica con el análisis de Northern blot. Este es una técnica de detección de moléculas de ácido ribonucleico. Y bueno, una de las características más importantes es que en el RT-PCR el ADN complementario generado ya no lleva los intrones que sí tendría un ADN original. De este modo, al expresar ADN complementario, producto de la RT-PCR, se genera un ARN mensajero formado exclusivamente por exones. Y bueno, aquí ya les voy a comenzar a explicar un poco más cómo es que sucede este proceso de la RT del PCR. Y bueno, vamos a comenzar a partir de una cadena de RNA lineal. Pero para ello es importante mencionar que como muchas veces encontramos RNA secundario, vamos a elevarlo primeramente a una temperatura de 70 grados centígrados para que este sea lineal. Una vez que es lineal, vamos a identificar en esta estructura de RNA el codón de inicio, que es adenina o guanina, y una cadena de poli A o una cola poli A que está compuesta por puras adeninas. Como podemos ver en la imagen inferior, a las cadenas de adeninas va a unirse el primer, que como ya les había mencionado, el primer es el punto de inicio de la replicación del DNA. Y este está compuesto por puras timinas, porque la timina es el complemento de la adenina. En el caso de donde se encuentra la cadena de RNA, no hay timina, porque recuerden que a esta le corresponde en lugar de la timina el uracilo. Y bueno, aquí ya vamos a observar cómo es que llega la transcriptasa inversa. Se va acercando a esta cadena de RNA donde está el primer. Y también comienzan a llegar aquí los de NTPS, los cuales son nucleótidos que sirven para generar nuevas cadenas de ADN. Aquí ya vemos cómo ya es la transcriptasa inversa, ya se unió ahí a donde está el primer y va a comenzar a avanzar uniendo ahí los de NTPS en una dirección de 3' a 5' con respecto al RNA, para posteriormente ya formar lo que es una amplificación. Esta amplificación va a entrar
a una cicladora y a través de ciclos va a comenzar a amplificarse. Como vemos aquí en la imagen, va a pasar de una cadena de ADN a dos, posteriormente esas dos a dos cada una y así sustantivamente hasta hacer una amplificación. Y bueno, ya por último mencionar que después de que ya hubo una gran gama de amplificación, estas van a ser preparadas y colocadas en un gel donde se teñirán con una molécula fluorescente y donde se indicará la presencia o ausencia de un RNA transcrito de interés. También se va a identificar la presencia de si hay un ARN viral. Y bueno, ya para finalizar puse esto del PCR cuantitativa, eh, donde se puede evaluar la transcripción de diversas muestras que fueron afectadas con diferentes concentraciones de un fármaco o como la transcripción que va cambiando con el tiempo. Pero esto en sí no viene siendo muy importante porque esta metodología no tiene tanto valor como la obtenida por la PCR en tiempo real, que posteriormente pues ya les estará explicando mi compañera Vania.